Bueno, ¿qué tal, amables televidentes de Canal Teleaguadas, el canal de todos? Me encuentro precisamente con un invitado bien especial. Tenemos un set decorado que ambienta muchísimo la persona a la cual queremos darle el agradecimiento, una persona bastante ocupada, el doctor Javier Fernando Gómez Estrada. A mi izquierda me acompaña la foto de su señor padre, don Marino Gómez Estrada, y a mi derecha quisimos representar algo que tiene que ver con el Festival Nacional del Pasillo Colombiano. Doctor Javier Fernando, bienvenido a Obras y Personas de Canal Teleguas, ¿dónde se encuentra y cómo es ese doctor? Bienvenido. Jorge Hernán, muchas gracias para ti. Un cordial saludo a toda la teleaudiencia de tu programa de Teleaguadas. La verdad que me da mucha alegría ver ese set que tiene para el programa del día de hoy. Me alegra mucho y me trae muy buenos recuerdos, sobre todo ese legado que mi papá dejó para Aguadas y para la familia nuestra. Hablemos un poco, contador público egresado de la Universidad de Manizales, ¿y por qué escogió esa carrera, doctor Javier Fernando? Bueno, Jorge Hernán. Eh, yo eh, ingresé a trabajar en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales estando allá vi que esa era una carrera muy afín y me gustaba mucho todos esos temas relacionados y paralelamente al trabajo en la Dirección de Impuestos y Aduanas estudié por la noche en la Universidad de Manizales y me gradué como contador público y adicionalmente tuve oportunidad de hacerme una especialización en Derecho Tributario y Aduanero con la Universidad de Caldas y un diplomado de normas internacionales con la Universidad Javeriana. Uy, Eso básicamente me llevó a mí a estudiar contaduría pública y la verdad me siento muy orgulloso y muy contento pues porque el ejercicio de mi profesión a través de más de 20 años ha sido muy fructífero desde todo punto de vista. el apellido Gómez Estrada tiene mucho que ver con el C, pero hablemos un poco de un apellido bastante tradicional en nuestro municipio de Aguas, doctor. Gómez Estrada, Uh -huh. pues hombre, yo soy una persona que acostumbro mucho a leer libros sobre la genealogía de la familia Estrada y de qué fueron los Estradas para Aguadas y la historia de Aguadas y todas esas cosas. Y yo veo que este apellido eh, a- jugó papel importante en diferentes etapas de la vida, desde la fundación del municipio hasta, hasta la época actual. Entonces, en diferentes campos, se actuó en la parte cultural, en la parte de educación, en la parte de construcción del municipio y en los diferentes, en las áreas sociales y todas esas cosas. Entonces, el apellido Estrada ha estado muy vinculado con el municipio y en el crecimiento y lo que es Aguadas para hoy. Ese apellido ha jugado un papel muy importante. Hablemos un poco entonces, entremos en materia, doctor Javier Fernando, ¿le parece? Está en la ciudad de Manizales, en nuestro programa Obras y Personajes, para quienes acaban de llegar a nuestra amable sintonía desde la sede principal del canal Teleguas. El doctor está, pues, repito, en la capital del departamento de Caldas. Hablemos un poco de don Marino Gómez Estrada, que recordamos de ese papá tan especial, un papá muy querendoso, un hombre servidor de la comunidad. Bueno, Jorge Hernán, te cuento que yo aquí voy a contar y hacer unos relatos de lo que fue mi papá en su vida, que mucha gente de Aguas puede que lo conozca o no lo recuerde en este momento, los pueda recordar. Mire, mi papá era una persona que tenía una mente avanzada a toda la comunidad, a todas las personas por ahí 20 o 30 años. A él se le ocurrían cantidad de cosas por hacer por el municipio y por la gente de Aguadas que uno ni se imaginaba que se pudieran hacer en ese momento. Pero bien, por ejemplo, mi papá fue uno de los fundadores de la cooperativa de caficultores de Aguadas. Eso en Aguadas, nadie conoce la vinculación que tuvo mi padre con la cooperativa de Aguadas. Yo me acuerdo que en esa época él se salió de la cooperativa Sí. porque las personas argumentaban que él, como pertenecía a la cooperativa de Aguadas,
sin tener una finca de café. No tenía finca. No tenía finca de café. Entonces mi papá, durante 1 o 2 años, él se conseguía un amigo para comprarle el café y poderlo llevar a la cooperativa en nombre de él para poder acreditar su participación. Ay, Una anécdota muy graciosa sobre el tema de la cooperativa, pero él estuvo en el principio de esa creación y todas esas cosas, y él ya después ya se retiró de esa parte y ya dejó que las demás personas vinculadas a la cooperativa pues desarrollaran y lo que es la cooperativa de Aguadas. Otro cargo que él desempeñó, y lo traigo acá porque es que nosotros conocemos a mi papá como el ideólogo, el creador del Festival del Pasillo, sí, pero señor. pero él por Aguadas hizo muchas cosas. Por ejemplo, me acuerdo yo muy pequeño, él fue síndico del hospital. No sé si ese cargo todavía exista así con ese nombre, síndico del hospital, pero me acuerdo que él manejaba la parte como la parte contable o de tesorería o algo así por el estilo, y le colaboraba al hospital en ese trabajo. En la época el médico director era el doctor Félix Sáenz García. Ese es otro recuerdo. Mire, otro tema de mi papá, eh, que, por ejemplo, él creó una fundación que fue Fundesa. Mucha gente de Aguada Sí. recuerda esa fundación, y a través de esa fundación se desarrollaron muchos proyectos en Aguadas, por ejemplo, la construcción del barrio Marino Gómez. Mire, sobre esa construcción de muchos proyectos en Aguadas, él, por ejemplo, estuvo muy involucrado en lo que es esas casitas del asilo de Aguadas que hay por el cementerio. Todas esas casas, él participó y dirigió toda esa construcción de todas esas casitas, las casitas subiendo al Alto de la Virgen, todas esas cosas y yo me acuerdo patente muy claramente de ello porque lo traigo ahora a colación porque el gobernador de Caldas actual tiene un programa de vivienda con bloqueras. Y resulta que mi papá hace 40 años se ideó el tema de las bloqueras, y precisamente así fue como se construyó, por ejemplo, el barrio Marino Gómez. Eh, eh, el barrio Marino Gómez. Y entonces mire que fueron unos puestos eh, que él desempeñó y que el pueblo aguadeño o la audiencia no conocen, que mi papá, por ejemplo, desarrolló esos, porque él adicionalmente a su actividad de educación de rector del colegio, pues él fue alcalde de Aguadas. Otro cargo que él estuvo, que yo me acuerdo mucho, nosotros vivimos en la casa que queda exactamente detrás de la iglesia, y mi papá le manejaba la parte administrativa y contable también a los sacerdotes y les Manejar la ayudaba, platica. exactamente, les ayudaba a llevar las cuentas. Entonces, mire que mi papá no solamente en los puestos que él estuvo Sí. de renombre como alcalde de Aguadas y como rector del colegio, él desarrolló muchas actividades que le permitieron llevar a un desarrollo muy grande para Aguadas, para el pueblo de Aguadas. Doctor, pero también hay algo importante que no se nos puede escapar, y es que su señor padre, don Marino Gómez Estrada, diríase que fue fundador de las Juntas de Acción Comunal. Exactamente, también fue la persona que trabajó mucho por las veredas, por las juntas de acción comunal. Me acuerdo que él en la casa tenía una oficina en el primer piso de la casa, y ahí él se dedicaba a atender todas las actividades en pro del beneficio de la sociedad de Aguadas. Y efectivamente lo que usted dice, Jorge Hernán, fue el creador de las juntas de acción comunal. Otra situación que él le gustaba mucho, y sobre todo cuando estuvo de rector del colegio, era promover mucho el deporte en Aguadas y la cultura, y sobre todo promover mucho la banda de músicos, que como saben ustedes muy bien, la banda de Aguadas ha sido ganadora de grandes premios a nivel nacional y hoy se considera como una de las mejores del país. Interesante porque, ¿qué recuerda usted? De pronto era un niño, ustedes vivieron
Amigos televidentes, mire, el Templo de la Inmaculada Concepción, donde están los garajes, donde se da la catequesis, ahí vivió la familia precisamente de don Marino Gómez Estrada, doña Isla Estrada Gómez y sus hijos. ¿Qué recuerda de pronto esa vivienda y su señor padre en el Colegio Francisco Montoya, sede de la Cuchilla del Colegio Roberto Peláez? Eso me trae muy buenos recuerdos y todo. Precisamente en esa casa nosotros vivimos toda la vida. Esa era una casa que no era propiedad ni de mi papá, ni de mi mamá, ni de la familia. Esa era una casa de la iglesia de la iglesia de la Inmaculada, y mi papá pagaba arrendamiento a la parroquia. Efectivamente, mire, nosotros somos una familia de 6 hermanos, 3 mujeres y 3 hombres. Y Sí. en esa época a nosotros la ubicación y la acomodación en la casa era: una habitación era para las mujeres y otra habitación era para los hombres. Y en la parte de abajo tenía mi papá la oficina, una oficina que a nosotros nos llamaba mucho la atención porque primero que todo se componía de una gran biblioteca. Mi papá era un gran lector y tenía muchos libros. Adicionalmente le gustaba mucho la música clásica, y tenía en esa época un sinnúmero de discos de LP que los ponía en, ¿cómo llamamos en esa época? Los Un tocadiscos. tocadiscos, los Un tocadiscos de tocadiscos. la Y época. entonces mi papá, mientras trabajaba en la oficina, ponía su música clásica, que era lo que también le gustaba y era muy amante de eso. Y fuera de eso, nosotros nos criamos en esa casa, y al frente de la casa quedaba la manga, o lo que nosotros, o en Aguada se llamaba la plazuela, que es lo que hoy es el teatro en Aguada, ¿no es Centenario, cierto? sí. Y nosotros llegábamos de la escuela y nos íbamos a jugar con los muchachos en esa manga, y nos subíamos por los barrancos y nos brincábamos por los muros y todas esas cosas, y fue un disfrute muy sabroso en esa casa. Nos trae muy buenos recuerdos. En esa casa yo terminé el bachillerato en el colegio en Aguadas, y en esa casa me acuerdo cuando yo me gradué. Un día antes de graduarme, en el año 1979, fue el terremoto. Sí, señor. Y entonces resulta que eso fue como a las 6:30 o 7 de la noche, Sí, señor. y la pared de atrás de la iglesia, que quedaba hacia el patio de nosotros, se vino una parte de tierra, y entonces César Augusto, mi hermano, y yo al otro día tuvimos que levantarnos con pala y con carreta a sacar la tierra para poder tener la casa bonita, para poder atender los invitados que teníamos por la noche del grado. Ese fue con el grado. Ya voy con el grado, doctor, pero doctor Sí, Javier señor. Fernando, hágame un favor. Su señor padre es de Marmato Caldas. ¿Cómo viene el de Marmato Aguas y cómo se conoce con su señora madre, doña Dila Estrada de Gómez? Ya, mi abuelo Francisco, el papá de mi papá, Francisco padre, Marino hijo, eh, era profesor, y lo mandaron a trabajar de profesor a San Juan de Marmato. No propiamente a Marmato, sino a San Juan, que es el corregimiento de Marmato. Estando allí, nació, mi papá es el mayor de la familia de mis abuelos, Francisco y Elvira, y Sí. nació en San Juan. Los dos hijos mayores, mi papá y su hermana Lidia, nacieron en San Juan, y después a mi abuelo lo trasladaron a Supía, donde tuvo otros hijos, y posteriormente regresó a Aguadas. Mi abuelo Francisco es aguadeño. Por Sí. lo tanto, él, después de ese periplo por San Juan de Marmato y por Supía, regresó a Aguadas, y ahí es donde prácticamente conoce a mi mamá. Pues básicamente en el pueblo se conocen todo el mundo, y más en esa época que era tan poquita gente. Ah, interesante, pero ¿qué recuerda de pronto esa época que le contaba a su papá, a su mamá, de ese matrimonio, doña Elia Estrada de Gómez y don Marino Gómez Estrada, dónde se casarían, cuánto fueron novios? Ah, sí, no, es que mi mamá en Aguadas en esa época había hasta cuarto de bachillerato, y para hacer quinto y sexto tendrían que venir a Manizales o ir a Medellín. Y en esa época mi mamá vino a estudiar quinto y sexto de bachillerato a la normal de Manizales, se graduó,
y mi papá estudiaba ya estudiaba en Manizales, también él terminó de estudiar aquí el bachillerato en Manizales y ellos se noviaron aquí en Manizales. Ya regresó después mi mamá a Aguadas, que la nombraron ya graduada como profesora de la normal de Aguadas, de la normal de señoritas, ella fue profesora allá. Y desde ese mismo momento, pues continuó ese romance hasta que llegaron al matrimonio y al feliz término de tener 6 hijos, 3 hombres y 3 mujeres. Bueno, interesante, pero no se me puede escapar esta pregunta, doctor Javier Fernando Gómez Estrada, nuestro invitado especial esta noche en nuestro programa Obras y Personajes del canal Teleaguadas. Ya me voy con la parte del bachillerato, pero ¿usted dónde estudió de pronto la primaria para irnos metiendo un poco con su señor padre y llegar a doña Adela Estrada? ¿Esa primaria suya fue donde, doctor? Vea, de eso tengo muy buenos recuerdos porque yo estudié en la escuela, la primaria la estudié en la escuela central. La que hoy es el Divino Niño es la que queda al Sí, frente del señor. club, ¿no es cierto? Correcto. En esa época la construcción no es la construcción que hay actualmente. Mi primera profesora, la profesora de primero de escuela fue doña Fabiola Tobón, que muchos en Aguadas deben recordar a doña Fabiola, pues no los jóvenes, sino los contemporáneos. De eso tengo yo muy buenas anécdotas y una de ellas es, por ejemplo, un día le habían pedido a todos los estudiantes que llevaran flores a la escuela y resulta que yo no supe, yo no me enteré de que debíamos llevar flores y yo me aparecía en la escuela eh, sin flores y por un rotico de una esterilla, a la entrada de la escuela estaba la profesora Romelia Martínez, que en paz descanse, recibiendo las flores y entonces el estudiante que no llevaba las flores lo ponía a un lado y le daba un fuetazo con una correa. Entonces cuando yo empecé a ver eso por el rotico, yo me puse a llorar y de un momento a otro aparecieron 2 primos míos con flores cada uno en sus manos de ramillete de flores y me preguntaron, Javier, ¿usted qué le pasa? Y entonces yo les conté la historia de que la profesora Romelia Martínez estaba castigando a los hijos, a los alumnos Sí, por no señor. llevar las flores. Y entonces mis primos me dieron las flores, entonces yo pude entrar invicto y avante a la escuela. También tuve como profesora a Alicia Lotero. Después, al final, en cuarto o quinto de primaria, yo no tengo un buen recuerdo de, yo me imagino que nos trasladaron a donde es el Colegio Roberto Peláez y yo ahí hice cuarto y quinto de primaria porque yo creo que ya estaban era tumbando la edificación que había en Bareque o ya estaba muy deteriorada y corríamos peligro ahí en ese lugar y por lo tanto llegamos pues al Colegio Roberto Peláez y ahí terminé yo la primaria. Pero cuando usted llega al Roberto Peláez, ya su señor padre estaba como docente en esa institución educativa que era regentada por diferentes rectores, entre ellos recuerdo al doctor Roberto Peláez. Sí, ya mi papá, sí, yo ya cuando estaba ya terminando la primaria, ya mi papá era rector del colegio, sí, correcto. Señor, ¿cómo fue esa transición? ¿Qué nos puede contar esa transición del Colegio Roberto Peláez, Francisco Montoya en el ayer, hoy Roberto Peláez, a la institución educativa que hoy conocemos como Marino Gómez Estrada en homenaje a su señor padre, aquí que me acompaña en el set del canal Teleaguadas? ¿Qué recuerda de pronto? Porque usted me decía que los llevaba cuando niños a jugar allá a los terrenos donde actualmente es el Colegio Marino Gómez. Sí, ese es otro recuerdo magnífico porque en la construcción del colegio, de la planta actual, pues intervinieron los estudiantes de una manera activa y yo me acuerdo que mi papá, lo primero que hizo mi papá en el colegio fue sembrar el guayacán que hay a la entrada del colegio. Ese es el primer recuerdo y ese es un símbolo que tiene el colegio y es muy bonito cuando florece y todo, me acuerdo como si fuera el día de hoy, el día que lo sembró y todas esas cosas. Ese es el primer recuerdo. En segundo lugar, yo me acuerdo que se hacían cadenas con los estudiantes para subir con los baldes al vaciamiento de las planchas del techo y los pisos que se hicieron allá. Yo estaba muy pequeño y mi papá nos llevaba con unas volqueticas y yo arrastraba una volquetica y cargaba y me subía en las montañas de arena y de balastro
y llenaba las volquetas y me pasaba volteando y todo, mirando la construcción de la edificación. Pero bueno, ya cuando yo llegué a primero de bachillerato, ya el colegio estaba construido y ya empezamos, mi hermana Olga y yo, ya en bachillerato, y ahí nos fuimos, a medida que fuimos avanzando, ya los demás hermanos también fuimos yendo al colegio, y en el colegio, mi papá como rector, fuera de la obra que el pueblo de Aguadas conoce de lo que fue el colegio a través de su gestión, yo tengo para contarles algo muy especial. Mi papá fue profesor mío de física en sexto bachillerato. Y resulta que otra anécdota tengo aquí sobre ese tema, porque resulta que yo le decía a mi papá en semana, papá, regáleme 2.000 pesos que me voy a ir a tomar gaseosa con la novia, por ahí tipo 5:30 o 6 de la tarde. Entonces mi papá cogía los 2.000 pesitos y los sacaba del bolsillo y me decía, sí, mijo, vaya y no se demore porque mañana tiene examen de física. Y preciso, al otro día a las 8 de la mañana el examen de física. Y no fallaba el examen. Y con una característica, yo nunca me enteré, ni supe dónde guardaba, ni cómo hacía los cuestionarios mi papá para los exámenes de esa materia. Inclusive, recuerdo patente que a él le gustaba mucho hacer los exámenes con respuestas múltiples y resulta que el examen mío, las respuestas mías, no eran las mismas respuestas desde el lado, ni ni el de adelante, ni el de atrás. Si bien es cierto, era un mismo cuestionario, las preguntas para todo el mundo estaban en diferente posición, entonces yo no le podía decir al de adelante, la respuesta de la primera es A o B, porque resulta que la pregunta mía era diferente. Entonces, ese recuerdo, y muchos recuerdos más, además, mi papá en el colegio, me acuerdo en el año 79, 78, los Juegos Deportivos Intercolegiados, donde el colegio participó con una vasta delegación en diferentes deportes, voleibol, fútbol, basquetbol, atletismo, que la gente que estudió en el colegio en esa época lo recordamos con Y claridad. pionero su señor padre en algo muy importante que recordamos quienes pasamos tuvimos algún paso por el Colegio Francisco Montoya, las famosas semanas culturales. Esa es otra cosa que él le metía mucho, digámoslo así, coloquialmente en la ficha, porque a él le gustaba mucho y apoyar mucho las capacidades de la gente. Y esas semanas culturales eran fenomenales, donde no solamente se participaba en canto, sino que habían declamadores, habían exposiciones. Y entonces eso era una actividad donde había un compromiso muy grande de los estudiantes, de los profesores del colegio, y pasábamos unas semanas muy maravillosas. ¿Cómo fue esa transición cuando inaugura la primera etapa del colegio hacia el año 71, si no estoy mal? Viene la gobernadora del departamento de Caldas, la doctora Pilar Villegas de Hoyos, estaba su señora madre, ella ya estaba como secretaria de Educación Departamental. Sí, mi mamá, yo le cuento algo al respecto. Mire, mi mamá es la persona que en el departamento de Caldas es la única persona que ha ocupado la totalidad de los cargos por elección popular en Colombia, menos la presidencia de la República. Y le voy a contar una cosa. Ella fue concejal de Aguadas, Sí. fue diputada departamental, fue representante a la Cámara y fue senadora de la República. Ninguna otra persona, yo me siento muy orgulloso de contar esto porque ninguna otra persona en el departamento de Caldas y en Colombia ha tenido esas distinciones que tuvo mi mamá. Y gobernadora de Caldas, pero Y gobernadora de Caldas. claro, esta pregunta, Entonces, cuando usted de pronto, antes de que se me escape, para que continuemos, doctor, ¿es verdad que usted tiene un recuerdo muy grande de su señora madre, su señor padre, con el diploma de grado? Me decía algo importante que para mí me llamó la atención y me quedó calando y quedé pensando en ello. ¿De qué se trata? muy bien. Entonces yo me gradué en el año 1979, era el rector mi papá y en el año 1980 fue gobernadora mi mamá. Eh, el diploma que yo tengo, el diploma que yo tengo
es firmado por mi papá como rector y por mi mamá como gobernadora. Yo saco pecho con eso porque yo creo que yo soy la única persona en el mundo que puede decir que el diploma de bachiller fue firmado por los papás. Me molesta mucho la gente cuando yo echo estas historias y me dicen que me dieron a haber regalado el bachillerato de alguna cosa. Eso quiero ver. Tiene que mandarme el diploma, por favor, doctor, la foto de su diploma para corroborarlo. Pero Claro que sí. ninguno de sus hermanos, ningún otro de sus hermanos tuvo esa fortuna de tener al papá como rector y la mamá como gobernadora del departamento. No, yo fui el único, yo fui el único. Y Olga Piedad se graduó en el año 78 y César Augusto en el año 80, pero ya a finales del año 80, pero ya mi mamá fue gobernadora hasta el año 81, ya en esa época no alcanzó a firmar el diploma a César Augusto. Ay, doctor, ¿cómo es? ¿Cómo hacen Entonces, ustedes como hijos con el papá de pronto y la mamá en esos cargos tan importantes fuera precisamente de ustedes? ¿Cómo manejaron esa parte familiar, esa falta de esa mamá es importante? eh, 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 lo primero, eh, lo primero que ellos nos inculcaron a nosotros era la sencillez con las personas. En segundo lugar, mi mamá era una persona que cuando empezó a laborar en Manizales como secretaria de Educación en el año 1970, ella siempre viajaba todos los lunes a las 5 de la mañana, salía de Aguadas para Manizales y regresaba los viernes tipo 11 de la noche. Nosotros los viernes en la noche era un programa que teníamos con mi papá de irnos hasta Pito o por allá hasta Pácora a esperar a mi mamá que llegara y nosotros a lo lejos veíamos las luces del carro ya cuando venía y todas esas cosas y eso pues nos emocionaba mucho, pero mi mamá nunca faltó los fines de semana a Aguada, siempre fue unos viajes muy duros porque en esa época no, las carreteras no eran como las que tenemos ahora y eran unos inviernos también muy duros. Y ya después de que nos vinimos a vivir a Manizales, ella ya no laboraba en Manizales, sino en Bogotá como representante de la Cámara, como senadora. Entonces ya tenía que ir de aquí de Manizales para Bogotá, pero iba y volvía en la semana. Pero más sin embargo, mi papá jugó un papel fundamental en la educación de nosotros porque fue prácticamente, le ayudó mucho a mi mamá en todo sentido, no solamente en el hogar, sino en la carrera política que ella hizo durante todos estos años. ¿Cómo, qué significa y qué comentaba su papá de pronto en la casa, el doctor, antes de irme con usted, a ver qué siguió después de que usted terminó el bachillerato? ¿Qué comentaba del Festival Nacional del Pasillo Colombiano? ¿Cómo lo ve gestando con Aníbal Valencia Ospina? ¿Cómo fue eso? Mire, eso es un recuerdo muy bonito y un recuerdo porque él no solamente, a él no se le vino a la mente crear el Festival del Pasillo un año antes o 2 años antes de que se hiciera el primer festival. Mi papá siempre en la vida, yo me acuerdo desde pequeño, él nos hablaba de los hermanos Hernández y quiénes eran los hermanos Hernández y qué habían hecho los hermanos Hernández por la música colombiana y los embajadores y dónde habían estado los hermanos Hernández. Entonces mi papá siempre mantenía una obsesión por hacerle un homenaje a los hermanos Hernández y una vez nos dijo en la casa que en Colombia había festivales de todo, de bambuco, de cumbia, de vallenato, pero que no existía un festival donde se destacara la música real colombiana que era el pasillo. Y entonces él dijo que el mejor homenaje a los hermanos Hernández era hacerle un festival. Entonces él empezó a reunirse aquí en Manizales con músicos de origen aguadeño como don Libardo Flores, don Rubiel Trujillo, con Javier Sánchez Carmona, con todos ellos hablar y hacer tertulia sobre eso, sobre todos esos temas. Y mi papá, que era una persona fuera de haber sido educador y todas esas cosas, le gustaba escribir y de un momento a otro a él empezó a escribir las primeras, el primer reglamento y a escribir lo primero que, cómo debería ser el Festival del Pasillo. Esos documentos nosotros los conservamos aún y escritos a manos por él mismo y las condiciones de participación y todo. Y ya cuando tenía todo eso,
pues no solamente con la gente de aquí de Manizales, sino con la vinculación de la gente de Aguadas con Aníbal y con la demás gente que ha participado en todos estos años, que además es una gente muy echada para adelante en Aguadas y que le gusta la cultura y todas esas cosas. Pues él fallece y el mejor homenaje que pudo mi mamá y nosotros era echar para adelante a rodar el Festival del Pasillo, y hoy todos sabemos de lo que es el Festival del Pasillo por Aguadas. Duro golpe en su vida y en sus hermanos, que ya vamos a hablar de sus hermanos, el fallecimiento de su señor padre, que deja una honda huella en nuestro municipio de Aguadas, al cual queremos recordar, y estamos rindiendo un homenaje precisamente en el canal de Aguadas en usted, que precisamente lo representa y representa a su familia, como unas personas que han dejado un gran legado y obras grandísimas para el municipio de Aguadas. Duro golpe en su vida la muerte de su señor padre, doctor. Sí, la vida muy dura, y sobre todo porque es que él muere de 56 años. Mi papá una persona que por tener que estar viviendo en Aguadas, por los cargos que desempeñó, cuando mi papá se viene y nos venimos a vivir a Manizales, él a los 50 años entró a estudiar ingeniería civil, y mi papá se graduó a los 55 años y a los 56 se murió. Entonces, el, para nosotros fue una situación muy dura, eh, y sobre todo el legado que él nos dejaba y las enseñanzas, él como padre, como servidor que le dio todo a Aguadas, por la vida política de mi mamá, digamos lo que la persona que estaba detrás de mi mamá, reconociendo todas las capacidades que tenía mi mamá. Mi papá era el gran gestor político de mi mamá y era el encargado de la parte logística de todas las campañas políticas, de absolutamente de todo, de estar pendiente absolutamente de todo, del servicio a la comunidad y todas esas cosas. Y mi mamá se dedicaba prácticamente a hacer la política con las orientaciones que él hacía. Y la verdad es que nosotros pues estábamos eh, pues jóvenes y todas esas cosas, apenas estudiando en las universidades y a mitad de camino, y quedamos pues con mi mamá, que gracias a Dios pues hasta hace muy poco tiempo nos acompañó prácticamente suplió esa ausencia de nuestro padre. Hablemos un poco de sus hermanos, doctor Javier Fernando, que me gustaría mucho conocerlos. Los distingo un poco, aunque hace mucho tiempo pues, están radicados en diferentes ciudades, sobre todo en la ciudad de Manizales. ¿Qué me cuentan sus hermanos, doctor? Bueno, Olga Piedad falleció ya hace unos 10 años. Olga Piedad se casó con Jaime Alzate Hurtado, el hijo de don Antonio Alzate, tuvo 2 hijas, y en segundas nupcias estuvo casada con Fernando Agudelo, que tuvo una hija, y falleció hace 10 años. César Augusto, que es el tercero en la línea, se graduó como ingeniero civil, también fallecido hace 13 años. María Claudia, que es médica, casada con Paco Oreño, Juan Diego Gutiérrez, con 2 hijos, y vive en la ciudad de Medellín. Después sigue Juan Marino, que es economista y vive en la ciudad de Miami ya hace unos 14, 15 años, ya tiene residencia y ciudadanía americana. Y la menor Margarita, María, que es la niña de la casa, la que contemplamos mucho. Ya está muy grande, pues la seguimos contemplando como niña. Fuimos 3 hombres y 3 mujeres, ya prácticamente se murió mi papá, mi mamá y los 2 hermanos, Olga Piedad y César Augusto. Bueno, pero hay un gran legado, porque ¿qué sigue en la vida del doctor Javier Fernando Gómez Estrada cuando se gradúa? Ahora, ¿qué me pongo a hacer? Con unos papás con unos cargos tan importantes, ¿usted qué hizo, doctor? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Ahí vino en mi etapa 2 cosas en la vida. Yo tuve un profesor de contabilidad bancaria en 6º semestre, que cuando yo terminé, estaba terminando, cuando yo me gradué, me lo encontré una vez aquí en Manizales y me dijo que por qué no nos asociábamos, que por qué no nos juntábamos. Y entonces yo le dije que sí, pero que me esperara un año porque yo me iba a estudiar inglés a Washington, Estados Unidos, y me dijo, vea, hagamos una cosa, váyase a estudiar
asociémonos, vayas a estudiar y yo le costeo a usted los estudios. Ah, Yo le dije, ¿verdad? Y yo, sí. Entonces el hombre, yo me fui para los Estados Unidos. Obviamente mi papá y mi mamá me dieron el dinero para yo solventarme allá el año en que estuve. Y entonces la plática que me daba el amigo la ahorré y cuando volví creamos una sociedad de contadores públicos. Esa sociedad, pues hoy tenemos una empresa que se llama Nexia Montes y Asociados, una empresa que tiene sede en 4 ciudades de Colombia, en Bogotá, en Medellín, en Barranquilla y en Manizales. Eh, Tenemos en este momento vinculados alrededor de 120 personas. Nosotros nos dedicamos exclusivamente a hacer revisorías fiscales, auditorías y consultorías. Y adicionalmente, ¿qué es Nexia? Nexia es una multinacional de auditoría con sede en Londres y nosotros tenemos la franquicia en Colombia de esa multinacional. Por eso nosotros nos llamamos Nexia aquí en Colombia. Entonces, nosotros a través de Nexia, ¿qué recibimos? Recibimos mucha capacitación, recibimos clientes del exterior. Nexia hace dos convenciones anuales, una latinoamericana y una mundial, a la cual debemos asistir. Ya llevamos más de 20 años en este ejercicio y lo que más lo motiva a uno es la generación de empleo que hemos podido hacer nosotros, porque nosotros empezamos con 3 o 4 trabajadores y hoy la planta de personal de nosotros asciende a alrededor de 120 personas y son no solamente contadores, sino nosotros tenemos médicos, abogados, ingenieros de sistemas y contadores públicos. Entonces, básicamente, y entonces yo salgo y arranco el trabajo y la vida profesional y en el camino recién iniciado me caso. se casó Porque, con la hija de don Isaías Guevara, pero ¿cómo conoció a su esposa? Porque este programa lo está viendo sus hijos, su esposa, todos sus familiares. Hay que hablar de ella, ni riesgo, ¿qué tal? bueno, mire, yo le cuento una cosa. Es una cosa muy simpática porque la familia Gómez Estrada ha tenido toda la vida una cercanía con la familia Guevara, con la familia de mi esposa. Yo conocía a la gran mayoría de la familia de mi esposa, pero yo nunca la llegué a ver a ella, ni yo nunca la conocía. Y un día, mi cuñada, la hermana de ella, trabajaba con nosotros y nos fuimos a hacer una reunión en la casa de ella. Y cuando llegó ella de estudiar de la universidad, cuando yo la vi entrar, a mí me pareció tan bonita y todo que yo dije, esta tiene que ser mi novia y tiene que ser mi mujer. Entonces, como ella tenía novio, ella empezó a oírme a mí, que no la molestara ni nada de esas cosas. Yo aprovechando por allá, en los meses de octubre o noviembre, diciembre de ese año, de que ella había terminado con su novio, yo llegué un día y le dije, Diana, ¿quieres ser mi novia? Y ella me dijo, sí. Y yo le dije, ¿te quieres casar conmigo el 4 de junio? Y me dijo, sí, y nos casamos el 4 de junio del año Eso fue siguiente. de una vez. Pero usted, ¿cómo se dio cuenta de que a ella le había dejado el novio, doctor Javier Fernando? Ah, no, porque yo vivía muy dateado y me enamoré tanto de ella que yo la seguía buscando y la seguía buscando y pidiendo información. Y el fruto de esa unión tengo 2 hijos, Pablo, de 18 años, estudiante de Derecho en la Universidad del Rosario, y Santiago, de 16 años, estudiante de bachillerato ya de high school en el Colegio Granadino de Manizales, ya próximo también a graduarse. Mi señora, una anécdota, que usted la mencionó ahí, mi señora es sobrina de Isaías Guevara, que para los contemporáneos de nosotros, un poquito más, saben que Isaías Guevara fue rector del colegio también, en Aguadas. No, qué Entonces, con mucha... interesante. O sea, han construido una familia juntos, en las buenas, en las malas. Pero yo no puedo dar de lado esta pregunta, doctor Javier Fernando. En su vida, pues su matrimonio, sus hijos son su talón de Aquiles, pero hay 4 mujeres importantes en su familia. Usted, me metí un poquito a su perfil y miro un poco esas fotos de su mamá cuando era joven, y su seguimiento de los cumpleaños, su esposa, sus hermanas. Siempre en ese ambiente familiar. ¿Para usted la familia ha jugado un papel importantísimo en su vida? Completamente. Nosotros
desde pequeños siempre nos inculcaron la unidad familiar y mi mamá era una persona que siempre, en todo, cada que nos sentábamos a comer en la mesa, siempre rezábamos y siempre nos inculcaba la unidad familiar, el respeto por los hermanos y efectivamente las hermanas y las mujeres juegan un gran papel en la vida de los hombres y nosotros, pues yo tuve tres hermanas que verdaderamente las he querido y las querré por siempre y que siempre lo buscaron y propendieron por el bienestar de uno. Y mi madre y ahora mi esposa. Cuando yo me casé, hoy que los matrimonios son desechables, que se casan y a los 2 o 3 meses la gente se separa. Cuando yo me casé, mis hermanos casados o mis primos que ya estaban casados, llevaban 10 y 12 años de casados. Y yo me preguntaba, ¿cuándo será que yo llevo 10 años de casado o será que mi matrimonio siempre durará 10 años? Y ya llevo 22 años de casado y en gran parte de esto es una mujer, mi esposa. Y verdaderamente, y a través del tiempo entonces, nosotros nunca dejamos de encontrarnos en los momentos más especiales familiares, en los cumpleaños, en la Navidad, en la Semana Santa participábamos todos en familia en la Semana Santa y todas esas cosas. Entonces, tengo ese buen ejemplo y ese buen recuerdo. Su mamá, una madre, esposa, abuela, bisabuela, servidora a la comunidad. ¿Cómo define el doctor Javier Fernando Gómez Estrada a doña Dilia Estrada Gómez? mi mamá, pues, la definición de darle a mi mamá era una persona de mucho amor y muy cristiana. En esas dos palabras, muy cristiana, muy entregada a Dios y de mucho amor a la comunidad y a la familia, de mucha nobleza. El fallecimiento de su señora madre, duro golpe en su vida, doctor, y para cualquiera, para los que han pasado por esa situación. Lo vimos nostálgico, leí una carta al final que contenía en un pequeño resumen, un pequeño poema, lo que es su familia, lo que es su señora madre, su esencia. ¿Qué hablar de ese fallecimiento de esa mamá que dejó una huella imborrable, no solamente en Aguada, sino en este país? Mire, algo muy bonito y que nos da mucha fortaleza. Y yo lo dije en el día de que hicimos la misa de entierro, es que mi mamá fue una mujer tan íntegra y tan preparada que ella, 15 días antes de morirse, que estuvo donde el médico y que el médico le dijo que le daba muy poquito tiempo de vida, nos reunió a los hijos y nos dijo, lloren todo lo que quieran, que yo no me pongo triste, yo estoy preparada para morir. El día que le pusieron la extremaunción, cogió y se despertó y dijo, estoy feliz, estoy preparada para morir y me voy tranquila. Entonces, cuando una persona dice esas palabras y está tan preparada en la vida, uno por el contrario tiene que tener es mucha fortaleza y pensar en esas palabras y pensar en el legado que ella dejó para Aguadas, para el departamento, para sus hijos y para su familia. ¿Y qué significa para usted Aguadas en su corazón, doctor Javier Fernando? Yo cada que me levanto siempre pienso en Aguadas, porque a pesar de que ya llevo muchos años viviendo en Manizales, Aguadas nos dio mucho. Aguadas, la niñez, la juventud, el estudio, los amigos. Yo todavía voy a Aguadas y me conmuevo con recorrer las calles, ver las obras de mi padre y de mi madre, los sitios donde yo crecí. Entonces, para Aguadas, para mí y por la familia es algo que tenemos muy presente y lo llevamos muy presente y lo llevamos en el corazón y a todos los aguadeños siempre muy presentes y vivimos muy pendientes de lo que pasa en Aguadas, de las noticias de Aguadas y del desarrollo de Aguadas. Recuerdo cuando venía su señora madre en las conversaciones que tenía con ella, una amiga personal a la cual le hice varias notas bien interesantes y hablábamos bastantes cosas, sobre todo a través del WhatsApp.
tengo todavía conservado el nombre de su señora madre. Las últimas conversaciones que tuve con ella, siempre le decía, doña Dilia, Aguadas ha tenido líderes tan grandes como el doctor Óscar González Grisales, que en paz descanse, el doctor Víctor Renán Barco López, Dilia Estrada de Gómez. Arma la Pintada, una carretera que siempre fue un sueño para su señora madre. ¿Qué piensa de eso? Ese fue un sueño de toda la vida. Desafortunadamente, en la época que mi mamá gestionó todo ese desarrollo de esa carretera, siempre a nivel nacional encontró mucho bloqueo y se dificultaba mucho. Era más fácil conseguir dineros para construir una carretera, una vereda o mejorar una escuela o construir una vivienda, pero esa carretera tenía un sino trágico y no se sabía por qué a nivel nacional los gobernantes no querían sobre ese tema. Y mire a pesar de que ya se ha avanzado en la pavimentación y todas esas cosas, todavía queda un tramo muy grande por hacer, pero con la disculpa de que el río hay que dragarlo, pero no dan otras opciones ni nada de esas cosas. Pero yo pienso que los líderes actuales de Aguadas tienen que tener ese compromiso de seguir luchando por esa vía, porque es la vía de acceso al municipio y de salida a los diferentes mercados de Medellín y de Manizales, del pueblo aguadeño. Esa es una tarea que le queda a los dirigentes actuales y en lo que a mí me compete, no estoy muy involucrado con esos temas, pero si a mí me piden acompañar en esos procesos, con el mayor de los gustos también estaría dentro de ese proceso. Y estoy seguro que sí. Su señora madre condecorada por la Sociedad de Mejoras Públicas. Su señor padre recibió innumerables condecoraciones. La Gran Orden del Sombrero Aguadeño, muchísimas más. ¿Qué significa para usted todos esos reconocimientos? Lógicamente se hicieron en vida y ahora que ya no están, que quedan guardados en el corazón, diciéndoles gracias por ese legado y por esa aguadeñidad, ese sentido de pertenencia para este pueblo que siempre tuvieron ellos. ¿Qué piensan? Oh, la verdad es que que nosotros vemos esos reconocimientos, pues es una emoción muy grande porque eso lo que demuestra es que verdaderamente ellos dejaron un legado muy grande para el municipio, el crecimiento del municipio, lo que fue el municipio en todo sentido. Cualquier persona aguadeña porque recorra Aguadas pueden darse cuenta de la mano de mi papá y de mi mamá en cada uno de las calles, de los colegios, de las escuelas, de las veredas, de la parte cultural, de la parte social, de la parte deportiva. Entonces, para los hijos y para mí eso es un orgullo muy grande y eso es un legado que tenemos que seguir conservando y ese ejemplo que nos dieron, tratar de colaborar sobre todo más que todo con la sociedad, con los necesitados, con los pobres y todas esas cosas que lo necesitan. Y por el bienestar de Aguadas y seguir sosteniendo ese Festival del Pasillo que le da tanto renombre a Aguadas y las demás cosas que se tienen y ayudar por ese pueblo. ¿Qué piensa usted para ir terminando nuestro programa, doctor Javier Fernando? Le tengo dos preguntas finales que están guardadas aquí precisamente en el tintero. Un Festival Nacional del Pasillo Colombiano que va a cumplir 30 años, tiene ese legado de Marino Gómez Estrada y Dilia Estrada Gómez. ¿Hay que hacer algo precisamente en homenaje a ellos? El mejor homenaje es que se puede hacer el festival porque en medio de estas dificultades que tenemos de la pandemia y todas esas cosas, al alcalde de Aguadas, al doctor Diego, hay que agradecerle por lo que hizo, por ejemplo, en la versión del año pasado, de hacerlo virtual porque no era fácil en ese momento de cómo estaba el tema de la pandemia y la verdad que salió un festival maravilloso. Este año esperamos pues que con la vacuna ya para esa época ya estemos vacunados y todo y pues se pueda hacer un festival presencial y todas esas cosas. Yo creo que el mejor homenaje para mi papá y para mi mamá es que se pueda hacer el festival y se sigue haciendo por muchos años y de por vida. Ese es el mejor homenaje. Pregunta, ¿qué significa para usted el chat de la aguadeñidad? Porque nuestro programa lo estarán viendo estos amigos y amigas que van a colocar sus comentarios. Estoy seguro, doctor,
Para todo el chat de la Guadañeda, en primer lugar, un cordial saludo. Para Mario, el creador de ese chat, pues como dice también, lo decía yo, el argot popular, la sacó del estadio. Definitivamente, estas cuestiones la comunicación hoy nos ha acercado mucho y este chat ya se convirtió en un chat internacional. Ya tenemos, vemos que hay gente de España, de Perú, de Estados Unidos, ya hemos tenido inclusive teleconferencias y ya nos hemos podido reunir un par de veces a conversar y todas esas cosas. Y la verdad es que, la verdad es que ese chat acerca a la gente que está fuera de Aguadas al municipio. Y yo pienso que ahí, a través de ese chat, también se ha desarrollado actividades sociales por medio de campañas que ha incentivado Mario y que los mismos miembros del chat han colaborado. Yo pienso que para Aguadas también esto va a ser una herramienta muy, muy buena porque también va a hacer volver a esos aguadeños que hace muchos años, 30, 40, 50 años, no habían vuelto a Aguadas. Y a Mario, felicitaciones y que se le siga creciendo ese chat. Y unir las colonias, de eso se trata, para evitar la Exactamente, unidad, ¿sí o no? exactamente. Yo le decía, por ejemplo, al alcalde el año pasado que ahora años, en los inicios del Festival del Pasillo o cuando se hacían las fiestas de la Iraca, las colonias jugaban un papel muy importante. No solamente de ir a rumbear y a tomar aguardiente aguada, sino que las colonias hacían aportes a los asilos de Aguadas y a las obras sociales de Aguadas. Y yo pienso que este Chá de la Guadañeda es un puente para poder arrancar con esas, a incentivar nuevamente las colonias para volverlas a vincular. Uno se pone aquí a ver en Manizales mucha gente, hay mucha gente aguadeña en Medellín y todas esas cosas. Por ejemplo, en estos días me encontré con una persona que no veía hace 30 años, a un hijo de un Tejada, de los zapateros Tejadas de Aguadas. Y estuvimos hablando de la familia de él y de Aguadas, y él no, me decía que él no había vuelto a Aguadas y todas esas cosas. Pero entonces yo pienso que a través de este chat es maravilloso para Aguadas. Bueno, doctor, pregunta final. El canal Teleaguadas, el canal de todos progresa con todos estos medios tecnológicos para poder llevar a cabo estas entrevistas que has tenido la oportunidad de seguir y de ver qué significa para usted precisamente tener un canal comunitario y que trasciende fronteras y que trata de contar todas estas historias para que las nuevas generaciones conozcan quién fue Marino Gómez Estrada y Dilia Estrada Gómez y por supuesto el doctor Javier Fernando Gómez Estrada. Mire, yo le voy a contar algo. Una de las cosas de las ocurrencias de mi papá, y que nosotros en la casa a veces no le creíamos, pues era un día, llegó, me acuerdo un día a almorzar a la casa y le dice a mi mamá y nos dicen los hijos, voy a crear una emisora en Aguadas. Y nosotros le dijimos, papá, pero usted no sabe de eso. Yo no conozco, usted no sabe qué se va a meter en eso. Y él decía, yo no sé de eso, pero yo sé quién lo hace. Y vino aquí a Manizales y se consiguió un señor que trabajaba, un técnico que trabajaba en RCN y se lo llevó para Aguadas y le mostró y hizo una emisora, La Voz de Aguadas. Y entonces él, ¿por qué quería esa emisora? Precisamente para el servicio a la comunidad. Cuando yo veo que hay un canal en Aguadas de televisión, Teleaguadas, me trae al recuerdo esa memoria porque yo pienso que son los mejores canales y las mejores vías para estar uno más cerca de la comunidad, prestarle servicios a la comunidad y acercar a toda la comunidad en general de Aguadas. Cuando le hice la invitación para el programa Obras y Personajes, dígame la verdad, doctor, sé de buena fuente, ¿lo pensó o no? Lo pensé porque es que le voy a contar una cosa. Yo he sido una persona muy tímida y le tengo miedo a los micrófonos. Yo nunca, yo nunca he conseguido una entrevista ni he hablado por un micrófono. Tal vez el día que le hicieron el homenaje a mi mamá el año pasado en Aguadas, cogí un micrófono, pero tenía el texto para leerlo y todas esas cosas,
pero así improvisadamente yo le tenía mucho miedo al micrófono y yo creo que aquí con usted boté ese miedo y yo creo que ya de aquí en adelante no tendré problemas para Lo voy a cualquier otra marcar al entrevista. Call RCN, doctor Roger Fernando, hablando de su empresa, de su señora madre y su señor padre. A usted muchísimas gracias por haber No, aceptado. señora, a usted un cordial saludo a todos los televidentes. Felicidades para todos. Mensaje final para su esposa, para sus hijos y su familia y toda la comunidad nacional e internacional que está viendo nuestro programa. En palabras suyas, doctor Javier Fernando Gómez Estrada, tenga la amabilidad para despedirnos y agradecerles la diferencia que ha tenido con nuestro programa Obras y Personajes. ¿Qué nos vas a decir a todos esos aguayeños que te estamos observando y la gente que está conectada a través de las redes sociales? No, pues en primer lugar a mi señora y a mis hijos, decirles que vivo feliz en el hogar que tengo, que la unión familiar que mi madre nos enseñó continúa en nuestro hogar y vivimos muy enamorados, que nos queremos mucho y todas esas cosas. A la comunidad guadeña, pues decirles que yo soy una persona que vivo feliz de ser aguadeño, vivo feliz de las cosas de Aguadas y los exhorto a que verdaderamente nos vinculemos y estemos más cerca de Aguadas, porque verdaderamente Aguadas es un paraíso, es un gran vividero y de muy buena gente. Me define en una sola palabra este gran hombre que tenemos acá de fondo, nuestro sede de Teleguas. Una sola palabra, doctor, ¿lo va a pensar? El rector magnífico. No era cuchilla, ¿cierto que no? Solamente me amenazaba cuando iba a hacer el examen, cuando iba a salir con la novia con los 2.000 pesitos. Doctor Fernando, un abrazo grandísimo desde Aguadas, muy amables por haber estado con nosotros conectados a través de nuestro programa Obras y Personajes de Canal Teleaguadas. Sin lugar a dudas, muchos invitados del chat de la Guadañidad estarán contando su historia. Esta noche lo ha hecho el doctor Javier Fernando Gómez Estrada, hijo de unos espectaculares seres, digámoslo así, si lo podemos decir, que llevan en su sangre esa palabra llamada aguadañidad. Marino Gómez Estrada, doña Dilia Estrada Gómez, que en paz descanse, porque están gozando de la presencia de Dios. A ellos nuestras oraciones, agradecimiento y perenne gratitud por el legado que han dejado en esta ciudad bicentenaria. Hasta una próxima oportunidad. Feliz noche para ustedes, muy amables. Este es el canal Teleaguadas, el canal de todos con obras y personajes muy amables.